Testamento, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea la palabra de Dios. La escuela dominical. Antes de comenzar, quiero llamar a la iglesia. Las autoridades nos han dicho que hay una variante de COVID, que es llamada la variante Delta, que está siendo más mortal que el COVID-19, que era el que nosotros conocíamos. Estuve leyendo las impresiones de una enfermera con un paciente que no quiso vacunarse. Y él desesperadamente gritaba antes de que lo anestesiaran para intubarlo: vacúneme, vacúneme. Pero ella le dijo en su idioma, ¿verdad? Too late, ya es muy tarde. La persona esa falleció. Ella escribió ese artículo, apareció en internet, en diferentes lugares, porque quedaba muy impresionada, porque no era el primero que se moría por la variante Delta. Nosotros queremos reunirnos y gloria a Dios que podemos hacerlo. No tenemos que esperar a que nuestras autoridades vuelvan a cerrar la iglesia. Obedezcámoslas. Nos dicen que aunque estemos vacunados, pongámonos la máscara, pero por amor a aquellas personas que no están vacunadas. En algunos países del mundo hasta los niños ya se han contagiado, en China sobre todo. Ya se han contagiado. Algunos dicen que todo viene de China, yo creo que no. Es una manera como Dios le está llamando la atención a la humanidad. Ya se ha dicho bastante al respecto, pero yo quiero poner delante de ustedes que no sean rebeldes delante de Dios. Usen mascarillas. Están ahí sentados, están junto a alguien. Usen la mascarilla. Yo me la quité porque voy a predicar y aquí estoy a una buena distancia de ustedes. Pero en la medida de lo posible, por favor, úsenlas. Estamos pidiéndoselas. Ahí están los diáconos que tienen mascarillas si usted no tiene. Ahí están los diáconos que tienen el agua si usted no tiene. No tome agua durante la predicación. No le falte el respeto a la palabra de Dios. Si necesita agua, pídala y téngala. Y téngala allí. Si necesita 2 botellas, pídasela a nuestros diáconos. Se lo van a dar. Están ellos para servirles. Ya hemos hablado al respecto. En la medida de lo posible, mis amados hermanos, no sean rebeldes, obedezcan. Las autoridades nos dicen, es mejor tener la mascarilla aunque ya estés vacunado, porque aunque a nosotros la variante Delta ya no nos hace nada, sí la podemos tener y le puede hacer algo a alguien a quien nosotros amamos, porque por estar cerca de ellos, los vamos a contagiar. ¿Qué pasó en las escuelas? Los niños no estaban vacunados, tienen más resistencia al virus que nosotros los adultos. Pero algunos se contagiaron en la escuela por otros niños, llegaron a la casa y la abuelita que todo el tiempo los besaba de bienvenida lo hizo una vez más y fue la siguiente.
en ir al hospital y desaparecer de este mundo y ponerse en la presencia de alguien, o de Dios o del infierno, yo no sé, pero se han hablado de esas cosas. Hasta los niños pueden ser portadores aunque no tengan los síntomas. Usted y yo podemos ser portadores sin tener los síntomas, porque ya estamos vacunados. Pero pensemos en aquellas personas que nos rodeen. Eso se llama practicar el amor al prójimo. No hacerlo, con todo respeto se lo digo, es solo un símbolo de rebeldía. Y la rebeldía Dios sí la toma muy en cuenta. Así que, mis amados hermanos, nosotros los cristianos debemos ser los primeros en obedecer las direcciones de las autoridades civiles. Porque acuérdense que el Señor nos dice, fueron puestas por Dios. No hacen todo lo que Dios quiere que hagan, pero hay muchas cosas que hacen que sí son permitidas por Dios. Y todo aquello que se trata de proteger la vida del ser humano, porque Dios es el dador de la vida, viene de Dios. No es solo idea de ellos, viene de Dios. Entonces, escuchemos este llamado. Lo voy a estar haciendo durante varios domingos. Si yo veo que todos lo tienen y hay algunos que no, tal vez personalmente les voy a estar pidiendo, en el nombre del Señor, que usen máscara. No se enojen conmigo, no se enojen conmigo. Solamente les estoy pidiendo, obedezcan a Dios en todas estas cosas, ¿sí? Y si se enojan conmigo, pues tengo que correr el riesgo, ¿sí? Les amo y por eso se los digo. Si no, no les diría, no me importaría nada, pero me importan mucho. Me importa usted que no usa máscara. Me importa aquella persona a la que me voy a acercar o a la que voy a pasar junto cuando estamos caminando en la calle o estamos comiendo en el restaurante. Me importan todos ellos, porque Dios nos mandó a ellos. Entonces, por favor, hermanos, tomen en cuenta este llamado, por favor. Pues vamos a continuar con lo que habíamos dejado la semana pasada. La semana pasada habíamos estado hablando de Mateo 22, 37, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y nosotros dijimos, y hoy se les dio una hojita, para que ustedes lo puedan tener allá y tener siempre presente y poderse ubicar en dónde están, si son espirituales, si son carnales, y qué es lo que debemos de hacer, y que no deben olvidar que aquella persona que es carnal, y hoy voy a hablar un poco más de eso, es muy parecida al natural. Es muy parecida al natural, y hay maneras de llegar a ser espiritual, pero ahorita vamos a hablar más de eso. Habíamos hablado de la respiración espiritual, vamos a enfatizar eso hoy también. Entonces, quedamos en qué es el amar a Dios con toda la mente. Habíamos dicho, y usted puede verlo en el papelito, también esto allá, ¿verdad? En la mente es donde está toda la inteligencia del ser humano. Así era considerado en los tiempos de Jesús en el primer siglo. Ya los griegos habían desarrollado mucho acerca de la mente. Y estaba considerado que la inteligencia del ser humano estaba en la mente. Y todas las acciones inteligentes están relacionadas con la voluntad del ser humano. Y muchas de las reacciones no inteligentes están más relacionadas con las emociones que con la voluntad del ser humano. Y ellos decían eso. Pero ¿qué es lo que significa amar a Dios con toda tu mente? Ya habíamos dicho que amar es entregar, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. El amor significa darse, entregar, dar la posibilidad también a las personas. A algunos jóvenes he tenido la oportunidad de decirle, cuando tú tengas una respuesta a algo, no acorrales a tu interlocutor, porque si lo acorralas, en vez de ayudarlo a salir de la duda, va a volverse tu enemigo, porque va a querer defenderse. Entonces, lo que tienes que hacer, dale a conocer la verdad, pero déjale una salida. Dale la oportunidad de salirse de donde está y no lo pongas en vergüenza. Yo les digo eso es actuar no solamente con inteligencia, es actuar con respeto por la persona. ¿Y qué es lo que nos permite a nosotros respetar a la persona? La inteligencia. ¿Por qué lo digo? Primero, debemos reconocer antes que nada que el cristianismo no es un salto de fe a ciegas.
El cristianismo no es algo donde yo tengo que sacudirme, caerme, estar por allá, haciendo cosas, arrastrarme como una serpiente, vomitar como hacen algunos, o gritar allá todo fuerte. Pueden hacerlo. En una ocasión estábamos en una oración pastoral y una persona cayó al suelo y todos vieron así de reojo, pero siguieron. Yo estaba mirando. Cuando terminó el servicio me pregunta una persona: pastor, ¿usted vio lo que pasó? Sí, lo vi, claro, fue muy notorio. ¿Qué piensa de eso? Yo solamente te digo una cosa, mi hermana, le dije, porque fue una hermana. Si el que lo votó fue el Espíritu Santo, se va a levantar una persona transformada. Pero si se levanta la misma persona que cayó, buen golpe que se dio. ¿Sí? Porque si el Espíritu Santo entra a tu vida, te transforma. Así que caiga, que se arrastre. Pero a mí no me interesa la persona que cae y que se arrastre, sino la que se levanta, es la que me interesa. Y yo quiero ver si de veras Dios hizo algo en su vida. Y voy a decir si realmente fue el Espíritu el que lo votó, porque mira, dejó de tomar, dejó de drogarse, dejó de pegarle a su mujer, dejó de gritarle a sus hijos, empezó a hacer esto y lo otro, y se comprometió con las cosas de la iglesia, empezó a cumplir con sus compromisos con Dios, sus bienes, sus ofrendas, en las actividades de la iglesia. Oh, Dios mío, hubo una transformación allá. Ese es el problema de las emociones. Entonces, la emoción tiene que ser algo inteligente también. O sea que si hay algo que te emociona, que tú sepas que es. Por eso Pablo dice: cantaré con el corazón, sí, pero cantaré con entendimiento, con inteligencia. Oraré con mi emoción, sí, pero oraré con inteligencia. El cristianismo no es un salto de fe a ciegas. El cristianismo es consciente, razonable, es realmente verificable. Muchas de las cosas en las vidas que Dios realmente ha transformado. Entonces las verdades de la fe cristiana, por otro lado, están debidamente documentadas, están debidamente investigadas. Mucha gente dedicó su vida completa para investigar una sola palabra de la Biblia, y por esa vida pudimos entender un montón más. Pudimos entender el verdadero mensaje de Dios para nosotros. Entonces, están debidamente documentadas, investigadas y se expresan completitas aquí, en las Sagradas Escrituras. Usted no va a encontrar lo que Dios dice, va a encontrar los resultados de lo que Dios dice en aquellos que lo obedecen, pero no va a encontrar lo que Dios dice así nada más. Claro, la naturaleza nos va a decir algo, pero el hombre vio la naturaleza y adoró al sol, adoró a los animales, adoró al árbol y otro tipo de adoraciones que tuvo. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos ahora, que el cristianismo es algo razonable, es algo inteligente, es algo donde tú y cualquiera tiene que tomar su propia decisión. Quiere decir que debo de hacer una decisión inteligente. Y la decisión inteligente implica el hecho de mi propia voluntad. Sí implica emociones, pero esa emoción está inteligentemente expresada. Sabe hacia dónde se dirige y no se pierde. En ninguna parte de la Biblia, creo que solamente hay un caso entre los profetas, que el profeta quedaba en éxtasis. Pero en ninguna parte de la Biblia se menciona que los que fueron líderes de Dios para hablar con Dios, para tener una experiencia con Dios, cayeron en éxtasis. No lo dice la Biblia en ningún lado. Entonces, verifica, porque es cuando tú entregas inteligentemente tu vida a Dios, cuando tú le entregas tu inteligencia, cuando tú le entregas tu mente, que es la parte que estamos hablando, es verificar que todo lo que se te dice acerca de Dios está en las Escrituras. Sé un bereano, sé como uno de los de Berea. Por eso me gusta decirles a la gente: es más, no creas ni lo que yo te digo, verifica que lo que te estoy diciendo está aquí. Si no está aquí, reclámamelo, porque a lo mejor Dios te está usando para corregirme. Entonces, verifica de una manera inteligente lo que se te dice acerca de Dios, y que esto está en las Escrituras, y no nada más creerlas porque alguien con autoridad
porque así es como yo lo defino, lo dice. El siervo lo dice, por lo tanto lo voy a creer. Por eso muchos han caído en la mentira, por eso también muchos se van a ir al infierno, por creer en hombres más que en lo que Dios dice. Por eso no basta con que lo diga alguien nomás porque tiene autoridad. Hay que tomarlo en cuenta. Lo dice la Escritura, entonces yo escucho más. Y no importa quién sea esta persona, también todo lo que se dice acerca de Dios, de Jesucristo, de su Evangelio y del Espíritu Santo, debe estar debidamente respaldado por las Sagradas Escrituras. Eso es usar la inteligencia, eso es entregar la mente a Dios. Está respaldado por las Escrituras. Que no me es claro, bueno, para eso Dios ha puesto diáconos, pastores, ministros en la iglesia, para que le ayuden a entender esa parte que no es clara para usted. Si usted tiene una duda, tenga la certeza de que Dios ya sabe quién le va a dar la respuesta y lo va a dirigir allá, porque el Espíritu Santo así trabaja. Entonces, todo lo que se dice acerca de Dios, verifícalo en las Escrituras. Todo lo que dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verifícalo. No permitas que tu inteligencia sea ocupada por otro tipo de conocimiento que no está debidamente comprobado y que te puede llevar a querer encontrar los fallos en la Biblia, los errores. Vieran cómo he leído mucho. La Biblia tiene estos errores, los errores de la Biblia, lo de esto y lo otro. También leí otro libro que dice, y la Biblia tenía razón, tratando de responder a esos errores. Pierden tanto tiempo respondiendo a los supuestos errores de la Biblia que nadie es evangelizado con eso. A nadie he conocido que haya sido evangelizado o llega a los pies del Señor por conocer cuáles errores hay en la Biblia y que después de todo no son errores. Pero cuando dejamos que nuestra mente quede ocupada por conocimientos que ni siquiera han sido comprobados, y les voy a decir algunos, por ejemplo la teoría de la evolución, por eso es una teoría, no ha sido comprobada. Durante muchos, ya tiene más de 2 siglos que salió esa teoría y no se ha podido encontrar el famoso eslabón perdido, el brinco del mono, que dicen, un cierto primate, en realidad dice Charles Darwin en su escrito, al varón. No se ha podido encontrar. Y dicen que la constitución genética del mono es igualita o por un puntito nada más es diferente de la del ser humano. Pero sin embargo, cuando te hacen un trasplante del corazón, no te ponen el corazón de un mono. Cuando te hacen un trasplante de hígado o de pulmón, no te ponen uno de un mono. Conocí a una persona allí en México que en una ocasión me dijo, yo estoy estudiando para trasplantar los intestinos de un mono hacia un hombre que tiene cáncer en los intestinos. Y yo me reí porque conozco las Escrituras. Y no le dije que estaba loco porque no quiso ofenderlo, aunque creo que lo debí de haber hecho. El hecho de que, lo dice el apóstol Pablo, una es la carne de los animales, otra es la carne del ser humano. Y en realidad está hablando de un término que en griego se llama sperma. Es decir, uno es el origen del ser humano y otro es el origen de los animales. Y nosotros nos basta leer Génesis para saber que el ser humano fue el único que recibió el soplo de vida. Ningún animal lo hizo. Así que tratar de personalizar a los animales fue idea de Walt Disney, pero no es idea de Dios. Así que ningún animal puede tomar el lugar de un ser humano, aunque el ser humano el día de hoy lo está haciendo, está ofendiendo a Dios. Entonces no permitas que tu inteligencia sea utilizada o sea ocupada por otro tipo de ideas. Tú tienes que luchar porque tu inteligencia sea ocupada solamente por la palabra de Dios, porque es la única que te va a hacer crecer espiritualmente y te va a llevar al camino de lo que es la espiritualidad, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar de eso. Mucha gente, la entrega de mi inteligencia me lleva a tomar la decisión que viene de mi corazón, la decisión, ya lo vimos, de creer lo que Él ha dicho. Como decía al principio, el cristianismo no es un salto de fe a ciegas.
Tu fe te lleva a creer, a tomar la decisión de creer lo que Dios ha dicho y de que lo que dice es verdad. Si Dios dice que fue la tarde y la mañana de un día en que creó todas las cosas, es que así es. Solamente que dice, pero un día no es de tarde a mañana, claro. Lo que pasa es que ellos utilizaban el calendario lunar, los que lo escribieron. Y años después, por medio de un movimiento muy fuerte de la ciencia, del siglo 8, 9 más o menos, no recuerdo ahorita, pero salió una persona e hizo un calendario solar, que es el que hoy tenemos, y que se llama calendario gregoriano, porque el nombre de esta persona era Gregorio. Calendario gregoriano, es solar, naturalmente es diferente a como está allí. 3 días vistos desde las Escrituras, tiene sentido desde viernes a domingo, pero 3 días vistos desde el calendario solar no tiene ningún sentido. Por eso muchos han tratado de decirle a las personas, y allí otra vez entra la inteligencia, es que Jesús no pudo haber muerto el viernes, sino tuvo que haber muerto el miércoles. Así lo enterraron miércoles, jueves, viernes, sábado, así resucita el domingo. Porque lo están viendo de una manera equivocada. Yo lo explicaba la semana pasada. Ver las Escrituras a la luz de lo que hoy conocemos, de lo que hoy tenemos, es un error. Hay que ver las Escrituras a la luz del momento en que fue escrito. Para eso se han hecho muchos estudios, para eso se ha utilizado Dios la inteligencia que nos ha dado. Al dudar, cuando nosotros dudamos de que Dios haya creado al ser humano, de que Dios se haya levantado, Jesucristo se haya levantado al tercer día, lo entierran viernes en la tarde, antes de las 6, y se levanta el domingo como a las 4 de la mañana, y dicen, no, pero es que eso no son 3 días, es supeditar la mente de Dios a nuestra mente. Es decir, yo soy más inteligente que Dios. Él dijo 3 días y mire, solamente hay 1 día y medio. Pero yo soy más inteligente que Dios. Ya 3 días tiene que ser desde el miércoles o desde el jueves, como sea que digan, ¿verdad? Supeditar nuestra inteligencia a Dios es ofenderlo. A la de Dios, supeditar nuestra inteligencia a la de Dios es ofenderlo. Por eso el profeta Isaías decía allá en el capítulo 55, versículo 8, mis pensamientos, para decir mi mente, no son como tu mente, no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Él es el que nos muestra el camino a seguir y Él es el que nos dice, usa tu mente de una manera inteligente, usa tu inteligencia de una manera adecuada para que tú conozcas los que son mis caminos. Porque si no lo usas de una manera adecuada, los caminos que vas a seguir son los tuyos o los de alguien más, pero no los de Dios. Entonces la entrega de nuestra mente significa tomar decisiones inteligentes. Y la primera de ellas es la recepción de Cristo como el único y suficiente Salvador. Mucha gente inspirada por Dios ha dedicado su vida para mostrarnos qué es lo que significa que hagamos una entrega intelectual sensata y sin contradicciones en nuestra vida. Muchas personas. Ustedes no vienen de no conocer nada. Hay mucho que ustedes conocen, hay mucho que ustedes saben. Entonces Dios quiere utilizar eso. Es más, cuando uno se preocupa por averiguar lo que está aquí en las Escrituras, el Espíritu Santo te revela, te recuerda todo lo que has aprendido con la finalidad de que tú ayudes a otro. Es el Espíritu Santo el único que te puede decir, pero ¿de dónde me salieron? ¿Qué buena memoria tengo? No, es el Espíritu Santo que estaba contigo, hablándote. Acuérdense que yo le decía que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu siempre. Lo que pasa es que somos sordos a eso, porque no usamos nuestra inteligencia, no usamos nuestro corazón y no utilizamos nuestra alma para realmente amar a Dios. No lo hemos entregado todo a Dios. Entonces, la entrega intelectual significa que todo lo que tú sabes, sin importar el nivel académico que hayas logrado, conduce a una actitud humilde.
El que realmente sabe, y lo digo con todo respeto, mis amados y amadas, hermanos y santos de Dios, es humilde. Porque si estudió mucho y no es humilde, de nada le sirve lo que estudia. Porque las instituciones educativas no fueron hechas para hacerte por encima de los demás, fueron hechos para que tú sirvas en la sociedad donde vives. Y si no entiendes eso, vas a querer un poder que es el mismo poder que Satanás le ofreció a Jesús y que Jesús rechazó. Y Jesús sigue rechazando ese poder el día de hoy. Porque el poder del que Jesús habla no está en la capacidad que tengas para dominar a otros, sino en la capacidad que tengas para servirles. La entrega de tu inteligencia es un reconocimiento a la capacidad mayor o menor de tu prójimo. Si sabe más, aleluya, qué bueno, puedo aprender de él. Si sabe menos, qué bueno, le puedo enseñar. Pero de todas maneras, Dios lo está poniendo delante de mí para mostrarme una cosa: la capacidad que yo puedo tener de amarlo. Y si le he entregado a Dios mi inteligencia, mi mente. Hay quienes dirán, no, pero es que él sabe mucho, por eso no voy. En una ocasión estaba yo con un hermano y le digo, vamos a evangelizar en esa casa. Ah, no, es que es un doctor el que vive allá. Ah, ya lo conoce, sí, me ha atendido. Ah, ¿y por qué no le vas a hablar de Cristo si en el consultorio no lo has hecho? Es que él sabe más que yo. Y le pregunté, vamos a ver, él sabe mucho de medicina. Si tú te pones a hablarle de medicina, él te va a dar una revolcada, porque él ha estudiado toda su vida eso. Pero tú sabes de Biblia. Y si tú te pones a hablar de Biblia con él, tú le vas a dar la revolcada a él, porque él no ha estudiado Biblia. O sea, sí estás preparado para hablarle. Pero la entrega de tu intelectualidad te permite ver eso, de que Dios te ha preparado para que tú puedas dar a conocer lo que es la enseñanza divina que está aquí en su palabra. Entonces, el reconocimiento de la capacidad mayor o menor de tu prójimo solamente puede indicar una cosa: le has entregado tu inteligencia a Dios, has hecho tu entrega intelectual. La entrega intelectual también te lleva a respetar a la persona que está junto a ti, sea tu esposa, sea tus hijos, sean tus hermanos, sea tu vecino, sea quien sea. A respetarlo, porque sabes que esa persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Puede ser una imagen y semejanza deteriorada por el pecado, porque sí, eso es la realidad. El pecado deterioró la imagen de Dios en el ser humano. Pero ¿sabes qué? Aún así sigue teniendo la imagen y semejanza de Dios deteriorada. Eso quiere decir que se puede reconstruir. Y para eso es el Evangelio de Jesucristo. Para eso vino Jesucristo. Para reconstruirte a la imagen y semejanza de Dios como se tuvo en aquel momento en el paraíso. Y ese es el papel de la resurrección. Por eso Pablo dice que en la resurrección vamos a ser completamente sin mancha. Ni siquiera va a haber la posibilidad de pensar en el pecado, porque el pecado es como un gen que tenemos allá adentro. Funciona sin que nosotros hagamos nada porque funcione. Por sí mismo, así es. Y es algo muy interesante. Entonces, otra cosa que te permite entender cuando entregas a tu intelectualidad a Dios: no miras a nadie por encima de tu hombro. Está muy relacionado con lo que empecé a hablar de esta parte. A no ser que tú lo mires para ayudarlo. De repente es así, ves que está caído, a levantarlo. Cuando tú haces leña del árbol caído, cuando haces caso de rumores que no se han comprobado, la Biblia dice: contra un anciano, contra cualquiera, no admites acusación. Ahí está en Tito. Sí, perdón, en 1 Timoteo, no admites acusación a no ser por boca de 2 o 3 testigos. Eso se decía entonces. Ahora se necesita más que solamente 2 o 3 testigos. Por eso fue que condenaron a Jesús. Compraron testigos y eran 2 por lo menos. Usted lea las Escrituras y ellos seguían al pie de la letra esa enseñanza que está en el Antiguo Testamento.
Pero si nosotros seguimos lo mismo, quiere decir que no hemos entregado nuestra inteligencia a Dios, porque estamos haciendo cosas que Dios no ha dicho que hagamos, más bien ha dicho que no hagamos. Entonces, no miras a nadie por encima de tu hombro, a no ser que tú lo sea para que lo ayudes a levantarse. Por eso se llama el amor al prójimo. Cuando entregas tu inteligencia a Dios, no tiene que ver qué tanto sabes, sino tiene mucho que ver con qué tanto vives lo que dices que sabes. Dices que conoces las Escrituras, ¿qué tanto lo vives? Si no lo vives es porque no le has entregado tu mente a Dios. Y hay una cosa muy interesante aquí. Hay dos palabras en griego que significan todo. Una es panta y otra es olos. Panta, puedo decir, todos los hombres de este lugar, de aquí. Ese es panta. Yo voy a usar panta porque hay más hombres fuera. Pero si digo olos, todos los hombres, yo digo olos, estoy refiriéndome sin excepción a todos los varones que hay en cualquier lado. Y si hay en Marte, también me estoy refiriendo a esos. Eso es lo que significa olos. Cuando el Señor Jesucristo menciona, amarás al Señor tu Dios con todo olos, tu corazón, con toda olos, tu alma, y con toda tu mente olos otra vez. Está diciendo que no le puedes entregar una sola parte, ni de tu voluntad, ni de tus emociones, ni de tu inteligencia. Le voy a entregar lo que yo pueda, porque lo demás es mío. No, Dios es absoluto. Él no se entregó, medio entregó. No dijo, voy a sacrificar mi pie para que tú vivas. No, no dijo eso. No dijo, voy a sacrificar mi mano para que tú vivas. Él dijo algo más, entregó a su Hijo unigénito. Fue todo lo que Dios más podía amar, lo entregó. Dios se dio todo, es olos. Eso es lo que significa olos en griego. Y cuando te dice que debe de entregar todo a Él para mostrar el amor, amarás al Señor tu Dios, desde la antigüedad de Deuteronomio 6, que es uno de los momentos que lo encontramos y que es considerado como una de las primeras y más maravillosas oraciones del pueblo de Israel, la Shema. Dios habla de todo, todo. No te va a aceptar una parte, Él quiere todo, porque Él, para salvarte, para amarte, dio todo de sí. Dio todo de sí, y Él está esperando todavía ese todo. Entonces, es olos, todo tu corazón, quiere decir que no queda nada fuera de tu voluntad. Sometiste tu voluntad a Él. Hubo un día, un domingo, en la clase, para los que no vienen, ojalá que vinieran, ¿verdad? Que hablaron como, ¿qué pasa con el libre albedrío? ¿Tú tienes libre albedrío? Fue lo que hablamos allá con ayuda de los profesores. Tú tienes libre albedrío para decidir si sigues o no a Jesucristo. Pero una vez que sigues a Jesucristo, le estás entregando toda tu inteligencia, todas tus emociones, toda tu voluntad. Si es que realmente lo quieres seguir. Y eso significa tu libre albedrío. Ya no tienes libre albedrío. Hasta Pablo lo decía de esta manera: soy esclavo de Jesucristo. Y dígame un esclavo que le dice al amo: no, hoy no voy a trabajar. Hoy no quiero estar contigo. No, hoy amanecí con pereza. Estoy flojo hoy. No, lo mata. Dios no hace eso. Pero ¿sabes qué? Sí te reserva un lugar al que no quisieras ir. Al que no quisieras ir. O no vas a recibir lo que Él te prometió, porque tú mismo lo rechazaste con tu manera de ser. Entonces te pide que entregues todo, no parte de lo que tú tienes. Cuando solamente das parte de ti a Dios, estás poniendo a Cristo a tu servicio y no en el trono de tu vida. ¿Y quiénes son esos? ¿Lo recuerdan?
Los que tienen a ellos en el trono de su vida y a Cristo a sus pies son los carnales. Allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 10 y 11. Esto concluye esta parte del cristiano carnal, espiritual y la persona natural. Los versículos 10 y 11, oiga lo que dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Cuando habla de esta forma el apóstol está diciendo cristiano espiritual. E inmediatamente dice: pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este es el cristiano carnal. Imagínense cómo lo dice Dios, cómo el Espíritu Santo nos habla. El que es carnal es ciego, por eso no se diferencia mucho del natural. Y Dios quiere que tú seas espiritual. Ahora, ¿cómo llego a ser un cristiano espiritual? Ya hemos hablado un poco de eso y quiero volver a repetir. Primero, para ser un cristiano espiritual hay que estar lleno del Espíritu Santo. Podemos estar llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que sí. Si lo pone es porque es posible. Nada de lo que está en la Biblia es imposible para nosotros si estamos sometidos a Dios. ¿Sabe qué es imposible para nosotros? Lo que no sometemos a Dios. Porque si lo sometemos a Dios, todo es posible. No hay nada imposible. Pero que no sea un conocimiento que yo tengo allá y que me sustituya a Dios. Sí, todo lo puede hacer Dios, todo lo puede hacer Cristo. Pero de repente tengo hambre y en vez de decir: Señor, hoy quieres que yo ayune, voy a ayunar. Y de repente llega comida. Después de todo no querías, pero yo estaba dispuesto. ¿Sí? No, y está bien. Pero si dices: tengo hambre, pero Señor, ¿por qué? Mira que aquí, que allá, aquel no me pagó, aquella se atrasó, la comida no se cocinó, esta esposa que me diste. Como si Dios fuera culpable de la mujer que escogiste, o Dios fuera culpable del varón que escogiste. Este esposo que me diste, estando yo trabajando fuera, no se atrevió ni siquiera a lavar los trastes de la cocina. Ese tipo de quejas no provienen, o ese tipo de acciones no provienen de una persona que se ha entregado a Dios completamente. Cuando yo condiciono mi entrega a Dios, puedo tener a Cristo en mi vida, ya lo he dicho, pero no deja de ser un cristiano carnal y por lo tanto está ciego, anda en la oscuridad, no va a entender muchas cosas. Entonces, el Espíritu Santo es lo que Dios nos dejó para que nosotros lo entendiéramos. Una pastora, teólogo y filósofo del siglo XX dijo: el Espíritu Santo, oigan, me interesa mucho esto, porque también nos dice Jesucristo, pero de otra manera. El Espíritu Santo mora en la iglesia, la empodera para estar a la vanguardia, es decir, la iglesia siempre debe estar actualizada. La iglesia debe de conocer lo que está pasando alrededor para que tenga respuestas a aquellos que vienen de afuera y preguntan: ¿qué es esto que está pasando? Y no quedarnos allá: no sé, vamos a preguntarle al hermano Denis. No. Tenemos que estar actualizados, y lo dice, es la empodera para estar a la vanguardia. Es el signo visible de reconciliación y comunión entre los creyentes y de la pronta venida del reino de Dios. Y aquí nosotros debemos de pensar: tenemos al Espíritu Santo en nosotros, de tal manera que podemos decir: esa gente de allá afuera sabe que nosotros estamos esperando la venida del reino de Dios. ¿Lo tenemos? ¿O van a decir: mira, se está peleando este con esta, o este está hablando de esta, y son de la misma iglesia? Es eso. Entonces no estamos llenos del Espíritu Santo. Y lo que quiere Dios es que estemos llenos del Espíritu Santo. Para eso lo dejó, porque Él es el que empodera y actualiza a la iglesia y la hace sentirse la novia del Cordero. Y
si yo hubiera tenido a mi novia en aquel tiempo, tapa tus oídos, Dolly. Si yo hubiera tenido a mi novia en aquel tiempo y me trata mal, tal vez yo lo hubiera dejado. Nosotros, y eso es lo que pasaría si yo doy un mal testimonio de mi vida aquí como iglesia. Nosotros no estamos enseñando que somos la novia de Jesucristo. Él dice que la quiere limpia, sin arrugas y sin nada. Y Él se sacrificó por eso. Y cuando habla de la iglesia, no estamos hablando del edificio. El edificio es completamente secundario. Estamos hablando de cada uno de nosotros. Somos la iglesia. Como lo dice el canto que cantamos, somos el pueblo de Dios. Y somos un pueblo especial. Porque Él nos ama y murió por nosotros. Si no fueras especial, no daría su vida a Jesucristo por ti. Entonces podemos llegar a ser llenos del Espíritu Santo. En una reunión del Concilio Mundial de Iglesia, ante el avance y crecimiento de los grupos carismáticos, algunos pentecostales, lamentablemente, el nacimiento o a la aparición de maestros y predicadores de la prosperidad, otro pastor dijo, sin el Espíritu Santo, pero una verdadera manifestación del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo Dios está lejos. Sin el Espíritu Santo, Cristo permanece en el pasado. Sin el Espíritu Santo, el Evangelio es simplemente una organización, algo que hay que hacer y ya, y que lo hagan aquellos que tienen el llamado. Y también la autoridad es un asunto de propaganda. Eso es lo que se muestra cuando no se está lleno del Espíritu Santo y se quiere hablar en nombre del Espíritu Santo. Hablar en nombre de Dios es hablar en nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra Dios abarca todo eso. Entonces, el Espíritu Santo, ¿quién es? Primero, lo que ustedes ya saben, lo voy a repetir, el Espíritu Santo es una persona. Enseña, inspira, guía, dirige, se entristece, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, es consolador, entre otras cosas. No me voy a detener en las citas. En todo el Nuevo Testamento, nunca el Espíritu Santo, y le voy a decir en toda la Biblia, nunca el Espíritu Santo fue tratado como algo. Aún en Zacarías, cuando Dios habla de su Espíritu, Él dice, no con espada ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, el Espíritu no es una fuerza para quien dicen que es una fuerza. No es algo para quien dicen que no es divino. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como ya se le llama en el Nuevo Testamento, fue tratado como una persona divina. Vemos allá en Hebreos que lo llaman eterno. Vemos allá en 1 Corintios que lo llaman omnisciente, solo para hablar de algunos atributos. Y estos son atributos divinos. Usted tiene un atributo divino cuando recibe a Cristo, pues es el atributo concedido. El Espíritu Santo lo tiene, lo ha tenido y lo tendrá. Esa es la gran diferencia. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. En Hechos capítulo 5, en los versículos del 1 al 5, vemos a Ananías y Zafira tratando de engañar a la iglesia. ¿Y qué le dice Pedro? No le han mentido. Dice, ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo trayendo parte de lo que has vendido, de lo que has obtenido? Quedándotelo, no te quedaba mejor. No has engañado a los hombres, has engañado a Dios, es decir, la Trinidad. Afectas a uno, afectas a todos. El Espíritu Santo es la parte más sensible de Dios. Es la parte más sensible de Dios. Por eso Jesucristo dice que no es perdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo ni en esta tierra ni en la otra, ni en esta vida ni en la otra. Es la parte más sensible de Dios. Pero ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? La comparación más completa que se hace en el Nuevo Testamento es la embriaguez, lo que acabamos de leer allí en Efesios capítulo 5, en el versículo 18. Pero empieza a decir unas cosas
que son muy interesantes. Bueno, si analizamos el hecho de la embriaguez, lo que hemos visto, algunos lo que han experimentado, nos vamos a dar cuenta que la comparación es muy buena. No está diciendo practica la embriaguez, sino que la llenura del Espíritu Santo debe de hacer actuar no por tu propia voluntad, sino sometido a Él, como el borracho no actúa por tu propia voluntad, sino por la influencia del alcohol. No llora porque está conmovido por algo divino, sino llora porque está borracho. No dice las cosas o ofende porque no puede controlar ni siquiera su lengua, no puede controlar sus pensamientos. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no te permite, si es que realmente estás lleno, que tú controles tus pensamientos. Él se encarga de dirigirlos de la manera adecuada. Por eso Él dirige. Es un acto de tu propia voluntad. Ahí lo dice en el versículo 15, cuando dice, ya mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, es un acto de tu propia voluntad. Te impulsa a cumplir tus compromisos con Dios. Si no cumples tus compromisos con Dios, algo está fallando en tu entrega al Espíritu Santo. Entonces, allá en el versículo 16, te impulsa a usar tus sentidos y tu inteligencia para obedecer como un acto de tu propia voluntad. Tú obedeces al Señor porque es un acto que tú decidiste hacer y el Espíritu Santo te guía a hacerlo. Te impulsa a una buena relación con tu prójimo, versículo 19, versículo 17. Te impulsa a usar tus sentidos y tu inteligencia, sí, está bien. Y tu inteligencia a obedecer como un acto de tu propia voluntad. Te impulsa a una buena relación con tu prójimo. Si no tienes una buena relación con tu prójimo, esposa, hijo, amigo, vecino, compañero de estudios, compañero de trabajo, si no tienes una buena relación, busca cómo está tu relación con Dios, cómo está tu relación con el Espíritu Santo. Te impulsa a siempre ser agradecido con Dios. Eso es lo que nos dicen estos versículos de la llenura del Espíritu Santo. Hay un impulso en tu vida que te lleva a obedecer a Dios, que te lleva a amar a tu prójimo, porque no puedes evitar, si tú conoces verdaderamente a Dios, si tú le entregas verdaderamente tu corazón, tu mente y tu alma, si tú se lo entregas verdaderamente, no puedes evitar el servirle, porque el Espíritu Santo está para eso, Él está para servir. Y hay miríadas de ángeles que lo rodean a uno para impulsarte en aquello donde estás débil. Cuando estás dolido, cuando estás triste, cuando estás llorando, te inclinas delante de Dios y le puedes decir como Jesucristo lo dijo allá en Getsemaní: Padre, quítame de mí esto, pero no se haga lo que yo te estoy pidiendo, sino que se haga tu voluntad. Y así como Dios envió a su ángel a consolar a Jesucristo, va a enviar a sus ángeles a consolarte a ti, pero tienes que estar completamente sometido a Él. Y lo dice varias veces nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te llenas con el Espíritu Santo? La única forma en que el Espíritu Santo esté en tu vida es que haya sido limpiado de todos tus pecados. Si hay pecados en tu vida, el Espíritu Santo no va a estar. Acuérdense de aquella palabra de Jesús que dice que cuando un espíritu sale de uno, regresa a la casa y ve que la casa está vacía y busca otros 7 espíritus peores y regresa. Y la vida de esa persona es peor que la anterior. Entonces, si hay algo que no le has entregado a Dios, así va a estar ese tu hogar, que es tu vida, tu misma vida. En la conversión del creyente, cuando recibes a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Te limpia de tus pecados. Su sangre te deja completamente limpio de tus pecados, porque le pediste perdón al Señor y Él conoce la sinceridad de tu corazón. Es entonces cuando el Espíritu Santo entra. Y eso es lo que solemos llamar en el mundo cristiano la llenura del Espíritu Santo, que Él está dentro. ¿Y sabe por qué entró? Porque no hay pecados en tu vida. Si todavía no te sientes seguro, espérate que el Espíritu Santo te va a decir: debes estar seguro que eres hijo de Dios. Romanos 8:16. Te lo va a decir, porque está en tu vida. Y si no te lo dice, hay algo que tú no le has entregado, hay algo que no le estás dando a Él. Entonces, la conversión de una persona a Cristo nos enseña que el Espíritu Santo solo entra a la vida del creyente
cuando éste está completamente limpio de pecados. Por eso dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo entristeces? Contristar es entristecer. ¿Cuándo lo entristeces? Cuando quitas del trono de tu vida a Jesucristo y te pones tú. Porque cuando quitas del trono de tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Y el Espíritu Santo vino aquí para ser nuestro consolador, para ser nuestro ayudador, para ser el que nos recuerde las cosas que el mismo Señor nos ha enseñado y muchas más que nosotros encontramos aquí en las Escrituras. Entonces solamente puedes ser lleno del Espíritu Santo si estás limpio completamente de pecado. Y es ahí donde entra lo que decíamos la última vez, la respiración espiritual, otra vez. Entonces, cuando practicas la respiración espiritual, ¿qué es lo que hace? Expiras todo lo que te contamina, tus pecados, e inspiras o jalas para ti todo lo que te bendice, el perdón del Señor Jesucristo, sus promesas de que Él te perdonaría y estaría contigo. Cuando haces eso, en cualquier momento del día, en cualquier momento de tu vida, y lo haces con la sinceridad de estar entregándole a Dios tu voluntad, de estar entregándole a Dios tus emociones, de estar entregándole a Dios tu intelecto, el Espíritu Santo vuelve a entrar. Porque está viendo que el que está en el trono de tu vida es Jesucristo y no tú. Cuando ve que eres tú, entonces se entristece y ya no hace nada y te vuelve a desarmar toda mi vida. Por eso la respiración espiritual es vital para el cristiano. Señor, te confieso mis pecados. Y hay algunas veces que puedes decir, es que yo no sé en qué pequé hoy. Bueno, ponte a orar y vas a ver que el Espíritu Santo lo va a recordar. Miraste mal a tu vecino, le regañaste a este injustamente, no averiguaste cómo son las cosas. A estar componiendo. Uno no puede tener una parte del fruto del Espíritu así como está aquí, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, todo eso que está ahí, el fruto del Espíritu, es un solo fruto. Ningún árbol que da frutos te da medio fruto. Ningún árbol te da un pedacito de fruto. El árbol de naranja que me da solo semillas, para afuera. El árbol de, no sé, de piñas que me da nada más la parte de arriba de la piña, también para el fuego. Dios quiere que tú seas una rama que produzca el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es todo eso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley ni hay nadie que te lo reclame. Eso es lo que Dios demanda. Y entonces estás lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes cuándo? Cuando confiesas tus pecados. Y si el Espíritu Santo te dice, redarguye, pídele perdón, hazlo. Porque estás en obediencia a lo que Dios está pidiendo. Entonces, estás lleno del Espíritu Santo tras la confesión y apropiarte de la promesa de Dios, que vas a ser perdonado. Cuando tú te apropias de la promesa de Dios porque ya has confesado, el Espíritu Santo no toca la puerta, la tira para que entre. Porque Él funciona de esa manera. Está tan, perdonen la expresión, pero está tan desesperado por entrar a tu vida que dice, confiésate. Por eso es que muchas veces cuando te confiesas te vienen las lágrimas. Porque le entregaste tus emociones a Dios y el Espíritu Santo en ese momento está entrando, tú estás sintiendo la diferencia en tu vida. Por eso en ese momento estás sintiendo que ya te entregué mi voluntad, Señor. Porque el Espíritu Santo está tan deseoso de entrar en tu vida, que mire, está así como viendo en qué momentos huyen despavoridos los demonios o los espíritus inmundos que han rodeado tu vida y que te están haciendo actuar de la forma inadecuada, para que Él entre. Llena tu vida del Espíritu Santo, confiesa tus pecados, redarguye. Date cuenta de qué es lo que has hecho, qué pecados hay en tu vida. Confiésaselos a Dios. Y entonces, si tú y cada uno de nosotros está lleno del Espíritu Santo, esta va a ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere Dios. Que no solamente tú estés y Él no. Él quiere que todos estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben qué?
usted no va a tener que ir afuera a buscar a los que tienen que llegar. Así como ocurrió aquel día cuando apareció el Espíritu Santo como lengua de fuego allá en Jerusalén, así se van a ver el Espíritu Santo aquí en esta comunidad, y la gente va a venir porque va a preguntar: ¿qué está pasando allí? ¿Están borrachos? ¿Están locos? ¿Están esto? ¿Están lo otro? Entonces alguien le va a decir: ¿sabe qué? Ni borracho, ni loco, ni nada. Esto es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Si no viene nadie, tenemos que buscar entre nosotros qué es lo que está pasando. No es porque no vamos, sino es porque no vivimos lo que Dios quiere que vivamos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que nos enseñas. Llénanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a pedir perdón, a acercarnos unos a otros en el amor tuyo, Señor, a entregar nuestras fuerzas, a entregar nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, Señor, entregártela completamente para así honrarte. Bendice a tu pueblo, Señor, bendícelo, y pon estas palabras en su, que son estas tus palabras, Señor, estas tus palabras, ponlas en sus corazones, como lo has puesto en el mío, para que tú, Señor, reines en ellos. Bendícelos, bendícelos, Señor. Tócalos, tócalos, porque hay muchos que los rodean y que quieren conocerte, pero aún no han tenido una oportunidad. Que a través de cada uno de nosotros tengan esa oportunidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.